Listo, partimos. Bienes públicos. Bueno, si se dan, por favor lean esta lámina, si se dan cuenta, aquí aparecen los dos conceptos que mencionamos el otro día y que son lo que tiene que ver con la exclusión y lo que tiene que ver con la rivalidad. Cuando aquí dice el consumo no puede ser regulado, esto se refiere a la no exclusión. Es decir, el que provee del bien no puede, mediante alguna o cualquier estrategia, dejar fuera a parte de los potenciales consumidores. No puede. Y además, cuando nos dicen aquí los individuos no disminuyen el consumo ni el bienestar de otros, esto se está refiriendo al concepto de rivalidad. Esto tiene que ver con la rivalidad. Y tiene que ver con lo que decíamos del sándwich. Si usted compra un kilo de pan o un sándwich en alguna panadería o en algún localcito de los de la universidad, deja la posibilidad de que algún otro individuo adquiera ese mismo sándwich. ¿Por qué? O un sándwich. ¿Por qué? Porque estos se tornan más escasos. Y por lo tanto, cambia la condición a la cual se ven enfrentados los otros. Eso tiene que ver con la rivalidad. Cuando nadie entorpece la posibilidad de que otro consuma ese mismo bien, obviamente entonces se trata de una situación en la cual los bienes son no rivales. ¿Hay dudas, niños? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Los bienes públicos representan entonces el caso de una externalidad positiva. ¿Y qué es lo que ocurre? La gran mayoría de ellos, no siendo los más son los bienes privados, pero la gran mayoría de ellos son provistos o propiciados o entregados a las distintas comunidades por la autoridad, por el Estado. ¿Y por qué? Porque no existe incentivo a pagar por el bien. Por eso algunas veces decimos que los bienes públicos no tienen precio, lo cual no deja de ser cierto, pero no confundan el que no tiene precio con que son gratis. No existe nada gratis en la vida. ¿Hay dudas? El caso que se está hablando hoy día de la vacunación masiva de la población, con las vacunas, no sé si hacer Pfizer, AstraZeneca o no me acuerdo cómo se llaman la otra compañía, si bien van a ser provistos por el Estado, las vacunas, no significa que sean gratis. A la autoridad, al Estado, al gobierno, a las autoridades de turno, sí le van a costar. Los laboratorios no le van a entregar gratis las vacunas. Hay un costo. Lo que ocurre es que cada uno de nosotros directamente no vamos a pagar por él, pero indirectamente sí pagamos. ¿Cuándo? Cuando la autoridad recaude impuestos, ya sea el impuesto a la renta o el IVA, el impuesto al valor agregado, obviamente la autoridad junta y acopia dinero a efecto de implementar todo lo que tiene que ver con las políticas públicas y adicionalmente para la provisión de bienes públicos. ¿Hay dudas? Directamente no pago cuando lo consumo, pero no piensen por ello que es gratis. A mí me sale gratis, a la autoridad no le salió gratis la vacuna. ¿Hay dudas hasta aquí, niños? Jóvenes señoritas. Esto tiene que ver con el no rivales, como decíamos delante, no rivales, o no rivalidad, como quiera. ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Ya lean esto que es más o menos lo mismo que hemos conversado.
Ojo con esto, ¿eh? Que es algo de lo que se estado hablando respecto de la nueva Constitución. Y que algunos, los más de ultra, de la manito o de la mano que yo ocupo menos, obviamente pretenden eliminar de raíz, tender a un sistema en el cual todo es de todos, es de ustedes. Por ejemplo, si usted se peló el lomo durante su vida laboral y llegó mediante sus medios y recursos a comprar una casita, esa casa es propiedad suya. Por lo tanto, hoy día, en cualquier marco regulatorio de cualquier país, se reconoce el derecho de propiedad. Esa casita o ese bien raíz es suyo. Algunos pretenden eliminarlo. No sé si tiene que ver con la justicia, pero bueno, decida usted. Ese es otro tema. Cuando usted se compra una camisa, esa camisa es suya y usted tiene todo el derecho a usarla. No puede venir mañana Juanito Pérez y quitarle la camisa y decirle esta camisa es de todos. Pero vea usted, qué es lo que le gusta. Bien, ¿hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? Profe. ¿Perdón? Que no hay dudas, profe. Ya, y aquí una digresión entre las 4 posibilidades que se nos pueden presentar. La rivalidad es lo que hemos dicho. Lean los parrafitos 1 y 2. Y después lo que aparece en la parte inferior lo vamos a ver en una tabla, pero léanlo igual. Los bienes privados, los que son provistos por agentes privados y cualquiera de nosotros compra en los mercados de dichos bienes, son excluibles y rivales. Los bienes públicos, por el contrario, no son ni excluibles ni rivales. Hay también 2 categorías que son intermedias y que podemos plantear de la siguiente forma. Aquellos bienes que son no excluibles, es decir, que lo puede usar cualquiera, pero sí se pueden tornar rivales, es lo que conocemos como los recursos comunes. Y hay otros en los cuales las empresas o aquel ente que provee del bien, mediante alguna práctica, prohíbe entre comillas, si es por alguna práctica, alguna estrategia, deja o coarta la posibilidad de que todos lo consuman, significa que son excluibles. Pero dentro de los individuos que sí lo consumen, no son rivales. Esa última es un poquito más difícil de entender. Y que, ojo, sabemos, no lo hemos visto todavía, esa es la unidad 5, que tiene que ver con monopolio. Pero recuerden, el monopolio es cuando un único agente o sujeto económico provee de algún bien o servicio. ¿Qué es lo que ocurre? Que mediante alguna estrategia, ese proveedor puede ejecutar alguna estrategia de manera tal que no todos van a poder consumir el bien. Eso significa que es excluible. Pero dentro de los que lo ya están consumiendo, no es rival ese bien o servicio. Entonces, esto lo podemos trasvasar a una tabla y ejemplificando, por ejemplo, de la siguiente forma. Perdón.
las dos características, rivalidad, exclusión. Si un bien es excluible, sí, y es rival, sí, eso es característico de los bienes privados. ¿Y qué bienes tenemos? Los helados, la ropa, los cigarrillos, el tabaco, las matrículas universitarias, qué sé yo, una serie de cuestiones. Después, si el bien es no excluible y no rival, es característico de los bienes públicos puros. Defensa nacional, cierta adscripción y trasvase del conocimiento, y en el caso particular de lo que podemos estar viendo hoy día con algunas carreteras o ciertos tramos de algunas carreteras, las carreteras que cuentan o no tienen un peaje y están además no congestionadas. Al no tener peaje es no excluible. Al no tener congestión significa que el usar por parte de ciertos individuos esa carretera no va a provocar problemas de tránsito en los otros y por lo tanto no los va a hacer incluir en determinados costos de tiempo o monetarios. Están también los monopolios, entre comillas, monopolios naturales, en aquellos que sí son excluibles, pero no son rivales. ¿Qué es lo que tenemos? La CONAF o la protección contra incendios, los bomberos, la televisión por cable, las carreteras con peaje se está excluyendo, se está cobrando alguna materia, alguna cantidad de dinero por entrar a dicha carretera, pero están no congestionadas, es decir, el tránsito es expedito. ¿Qué otros tenemos? Los distintos planes de los servicios de telefonía celular, por ejemplo. Hay planes de 120 lucas, 40 lucas, 70 lucas, 10 luquitas, 9.900 pesos. Ahí se está estratificando, se está excluyendo por el factor monetario a determinados consumidores por el plan. Pero, exceptuado en fiestas como las que se nos avecinan o cuando hemos tenido problemas de un terremoto, de un maremoto, de alguna cuestión, de algún fenómeno natural, que se congestionan las líneas, es en general un bien excluible, se está tarificando de alguna manera que no es para todos el bien, pero en general, hoy día, si yo quiero ocupar el teléfono, yo tengo Movistar, en esta hora voy a llamar a quien quiera y no voy a tener problemas de conectividad. Seguramente el 31 de diciembre o ya el 1 de enero, con un minuto, cuando quiero llamar a los amigos que no puedo ver o a los familiares que no he podido ver en ese momento del año nuevo, seguramente las líneas están saturadas y ahí están congestionadas, pero en general no están congestionadas. Después, los recursos comunes son bienes que son no excluibles, pero que producto del uso de los distintos, producto del uso de los distintos individuos, sí se torna más escaso el bien. Y por lo tanto, aquí, si lo quieren ejemplificar en términos de las carreteras, que aparecen 4, son las carreteras que no cobran peaje, pero que se congestionan. Las caleteras, ¿saben lo que es una caletera? ¿Saben lo que es una carpeta rodado que se le asigna el nombre de caletera? Jóvenes, Sí. tienen Vespucio Norte, la carretera que es pagada. Vespucio Norte. Si usted entra en esta, tiene que pagar un peaje o comprar ese peaje diario. Eso significa que es excluible. Pero está, en general, está la callecita al lado, que es bastante más angosta y tiene semáforo y una serie de cuestiones. Esta es la caletera. Entonces,
Si no existe la caletera, usted tiene que entrar y pagar. Eso significa que el bien es excluible. Tiene dos posibilidades. Que esté congestionada. Si está congestionada, se tornó rival. Por lo tanto, ocurriría aquello. Si no está congestionada, si usted anda por Vespucio Norte a las 2 de la mañana, seguramente tuvo que pagar por entrar a la caletera, o le van a cobrar a fin de mes, como lo quiera ver, pero está no congestionada. Perdón, en este caso, no congestionada. En el primer caso era congestionada. A las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde, un día viernes, Vespucio Norte, un espanto. Entonces está congestionada. Sería bien privado. Monopolio natural. Y así sucesivamente. La pesca en un lago, cualquiera, y como sabemos por nuestra legislación, todas las playas son públicas, no son privadas. Usted entró a un lago, no conozco lagos, yo no me gusta la pesca, pero bueno, no tengo paciencia para pescar. Ya, fue a un lago, cualquier lago, hay peces. Cualquiera puede entrar al lago, pero cuando usted entra al lago y empieza a pescar, ¿qué es lo que ocurre? Las biomasas, la cantidad de peces en ese lago, se torna más escaso. Por lo tanto, si bien no es excluible, porque cualquiera puede entrar al lago por decreto, por definición, porque está en la Constitución, ese bien, dado lo que está pescando alguno, está tornando el bien, los peces, más escasos para los otros. Por lo tanto, se torna un recurso común. Y ahí hay una cierta paradoja. ¿Por qué? Porque en ese tipo de recursos se tiende, por nuestra forma de pensar, a sobreexplotar los recursos. Y por lo tanto existe la posibilidad que se lleguen a agotar en un caso como este. Y adicionalmente tenemos otro problema. El problema que ha sido definido tal cual, el problema del parásito. Un parásito es una persona que recibe determinado beneficio por un bien o servicio, pero trata de no pagarlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Como en el caso de los bienes públicos, las personas no pueden ser excluidas, no existe exclusión, significa que cualquier individuo puede usufructuar o recibir los beneficios que significa la provisión de dicho bien. ¿Y en qué se sustentan? Bueno, en que algún otro lo pague. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como no existe la forma de recolectar dinero en la transacción, no existe incentivo para que algún agente privado produzca dichos bienes, que es lo último que se dice aquí. Al no tener la posibilidad de cobro, no hay incentivo para que algún agente privado, y nunca perdiendo de vista que el objetivo de las empresas privadas es el lucro, el maximizar las utilidades, al no tener cómo cobrar, impide o coarta la opción de que dichos bienes sean provistos por sujetos o agentes privados. ¿Hay dudas, jóvenes señoritas? No, profe, no hay dudas. Déjeme ver una cosa. Ya. Entonces, ¿cómo puede la autoridad, el Estado, más que el gobierno de turno, pero véalo como el gobierno, como la autoridad, cómo puede tratar de resolver el problema del parásito? Bueno,
lo primero de todo es la provisión, es que él entregue la dotación de bienes públicos. ¿Y cuándo debiera ser así? Cuando se perciban que los beneficios excedan a los costos. Nunca se olviden, cabros, porque es para la vida. La condición que vimos en la unidad 3 de ingreso marginal igual a costo marginal, ¿se acuerdan de esto? Condición de primer orden en el óptimo económico, y que venimos hablando desde la primera clase, cuando introdujimos el concepto de costo de oportunidad. Cuando la autoridad estará dispuesta a proveer del bien público, cuando perciba que los ingresos, ya sea totales o marginales, son mayores que los costos marginales o costos totales, que sería este caso. Cuando no lo proveerá, justamente cuando se dé la situación en contrario, es decir, cuando el costo marginal sea mayor que el beneficio o ingreso marginal. Si el costo es mayor que el beneficio, no hago. Y lo mismo piensa la autoridad. Pero esto es para la vida, esto es para la vida. Hoy día estamos en este minuto con 11 compañeros. Hubo 46 que dieron la prueba. Si yo puedo inferir que los 35 restantes, exceptuados los que hoy día tengo presente, creyeron que el beneficio de venir a esta clase era menor que el costo de quedarse durmiendo, por ejemplo. Y decidieron no levantarse temprano. ¿Y por qué? Por lo que estoy diciendo. Ellos percibieron que el costo de esta clase, el costo marginal, era mayor que el beneficio marginal de estar presente. Ustedes 11, los 11 alumnos que tengo presente hoy día, pensaron justo en contrario. Creyeron que el beneficio de la clase era mayor que el costo de quedarse durmiendo, suponiendo que esa fue la mejor alternativa descartada, el concepto de costo-oportunidad. Segundo, ¿cómo el gobierno logra entonces la otorgación o la dación de bienes públicos? Justamente con lo que hemos visto también en esta unidad, que era los impuestos, ¿se acuerdan? Una forma es mediante la recolección de impuestos. ¿Y cómo? Al recaudar impuestos va a juntar platita para la implementación de una serie de medidas públicas o proyectos de índole público, pero además para la provisión de estos bienes, que son los bienes públicos. Entonces, con la cantidad de luquitas que ellos juntan, que representan los ingresos del fisco, la recaudación fiscal que vimos en el caso de impuestos, con esa platita es la que logra proveer de estos bienes. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas. Bien, si se quedan calladitos, yo creo que lo entienden. Lean esto, por favor, que es lo que estamos conversando. La forma de pensar de la autoridad no puede ser distinta a la forma de pensar de cualquiera de nosotros, haciendo un análisis marginalista o un análisis costo-beneficio. Obviamente vamos a determinar cuándo es o no conveniente la implementación de determinada medida. La misma forma de pensar que nosotros tenemos cuando hacemos un análisis costo-beneficio a nivel individual ocurre a nivel colectivo y para determinar si se provee o no de determinado bien. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. No, profe. Ahora, esta tarea
que así como yo lo he planteado suena tremendamente fácil, es una cuestión compleja. ¿Y por qué? Porque cuando se está analizando la posibilidad de proveer o no de un bien público, obviamente no basta, si es que no existen, el conocer los precios de mercado de un bien. Precio de mercado, libremente, oferentes y demandantes nos pusimos de acuerdo. Aquí hay cuestiones que van más allá y que son difíciles de tarificar. Por ejemplo, el valor de la vida. Cuando ahora la autoridad tiene que determinar si nos provee o no de la vacuna, a efectos del COVID, y que no siga muriendo gente, bueno, ¿cómo valoramos la vida de una persona? Hay metodologías que tratan de acercarse a esto y que tienen que ver con lo que es la evaluación social de proyectos, pero no por ello es una cuestión fácil, por el contrario, es tremendamente complejo y además se sustenta en una serie de supuestos que pueden o no darse, por lo tanto, es complejo. Entonces, es una tarea compleja, pero aún así se percibe, por ejemplo, que el valor de las muertes que se van a evitar con la provisión de la vacuna significan un beneficio sustancialmente mayor que los costos que significan proveer de forma, entre comillas, gratuita de la vacuna para todos. ¿Cómo valorar el tiempo de las personas? También hay metodologías que tienen que ver, reitero, con la evaluación social de proyectos, en los cuales se trata de aproximaciones, cuestiones más abstractas, la estética, cómo determinar lo bonito o no bonito de una comuna, de una ciudad, para efectos de impetrar o implementar determinadas propuestas públicas. Es complejo, es complejo. Hay metodologías que se pueden acercar en cierta medida a dichas valoraciones, pero ciertamente no son exactas porque además trabajan sobre horizontes de tiempo que son tremendamente largos. En el caso de la vida humana, se asume, por ejemplo, ustedes, que deben tener alrededor de 20 años, cuando yo pretendo valorar la vida de ustedes, lo que tengo que hacer es plantearme en el evento de que ustedes salgan al mundo laboral y empezar, dado el conocimiento y el saber y la experticia que usted tiene y va a ir adquiriendo durante su vida laboral, estimar cuál es el potencial de generación de ingresos desde hoy día que tiene 20 años, desde hoy día que tiene 20 años, con certeza cuando ustedes jubilen la edad de jubilación no van a ser 65 años, vamos a jugar un albur, 75. Yo ya no lo voy a poder comprobar, voy a estar muerto hace muchísimos años. Pero algunos de los 11 que vinieron a esta clase, puede que se acuerden después y digan, mire, el profe tenía razón, la edad de jubilación hoy día son 75, seguramente puede que sea más, yo me voy a jugar, hoy día es 65, supongamos se alargan 10 años, dadas las expectativas de ella. Entonces aquí, para determinar cuánto valen ustedes, yo tengo que valorar todos los beneficios que ustedes van a adquirir hoy día, desde que tengan 20 años, y de mes en mes o de día en día, hasta que cumplan los 75 años y jubilen y salgan del mercado laboral activo. Si la edad es 80, agréguenle los 5 años. Y además, todos los costos en los cuales fue incurriendo en este proceso. Si se dan cuenta, eso es mucho de ficción. Es complejo. Hay metodologías que pretenden asegurar, pero es imposible asegurarlo. Y menos hoy día con la incertidumbre en los mercados, porque puede que el día de mañana, a pesar de que la edad de jubilación sea 75 años, es muy probable que existan una serie de otros empleos que hoy día ni siquiera se me vienen a la mente a mí, que van a ser necesarios. Y puede que usted tenga cero costo, solo beneficio, no tengo idea lo que puede pasar. Entonces es imposible determinar el perfil o la composición de ingresos y costos durante la vida laboral del sujeto. Pero eso es lo que tratan de hacer las metodologías que valoran esto, que es un tema tremendamente complejo. Ya, lean esto que tiene que ver con los recursos comunes, que es lo que dijimos hace un ratito.
Caso de los peces en el lago. Todos tratarían de capturar la mayor cantidad de peces, dado que, entre comillas, son gratis. Pero obviamente cuando así fuera y todos todos los pescadores tiendan a sobreexplotar el recurso, obviamente se está tornando rival, pues lo torna más escasos para los otros potenciales pescadores que deseen entrar a ese lago. Y este es un hecho común y que la empírica nos muestra así. En general, los recursos comunes tienden a ser sobreexplotados. ¿Y por qué? Como no hay un cobro por el uso de él o la recepción de él, se tiende a sobreexplotar. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo entonces? Se genera una externalidad negativa. ¿Y por qué? Porque sabemos que los recursos, independiente de que puedan ser renovables, también puede ocurrir que en algún minuto se agoten, que es un fenómeno que estamos viviendo con una serie de recursos comunes. Por ejemplo, las abejas, en el caso de los apicultores. Sabíamos, no sé si se acuerdan, que la apicultura o las abejitas, dado la polinización, producen un beneficio, pero las abejas están tendiendo a desaparecer. Y si así ocurriera, hay gente con expectativas tremendamente negativas que dicen que la vida no duraría más de 5 años. Moriríamos todos, debido a ese hecho de no existir la reforestación y la polinización. Pero bueno, así es la vida. Así somos de repente, de malpensantes o un poquito imbéciles, que atentamos contra nuestro propio beneficio. En la concepción más purita de imbécil. Bueno, ¿y por qué son importantes los derechos de propiedad? Léame esto y dígame si lo entiende. Que está vinculado con la externalidad, es decir, hay un correlato entre bienes públicos y externalidades. Cuando el mercado, y cuando decimos el mercado falla, nos estamos refiriendo a la libre interacción de oferentes y demandantes por un bien o servicio. Recuerden el principio 6. Las más de las veces, la libre interacción entre oferente y demandante nos va a llevar al óptimo social, pero no siempre. Si el mercado, en este caso, no es la mejor tipo de situación a efectos de obtener el máximo bienestar excedente, que es la suma del excedente del consumidor y del productor, la intervención de la autoridad puede mejorar la asignación de recursos. Y en ese caso, al intervenir, tiene que hacerlo de manera tal de que tenga la opción, obviamente, de regular y controlar. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas veces, esas externalidades que está vinculado con este concepto, se generan porque los derechos de propiedad no están claros. En el ejemplo que yo les ponía es, si nos ponemos a patear aquí, a poner la música a todo volumen, yo voy a afectar a los otros. Bueno, ¿cómo determinar los derechos de propiedad por el espacio público? Es difícil, es difícil. Y ahí existían las medidas que si la autoridad tiene la posibilidad de establecer claramente los derechos de propiedad, no hay problema. Hay una normativa que dice usted puede meter bulla o tener la música hasta un determinado volumen hasta las 10 de la noche. De ahí para adelante puede estar sujeto a multa. ¿Se cumplen esas multas? No, lo estamos viendo con el uso de las mascarillas en las calles hoy día.
Hay una ley, hay una normativa, pero obviamente la autoridad no tiene la posibilidad de fiscalizar a todos los individuos que andan en las calles, haciendo o un mal uso o lisa y llanamente no usando la mascarilla. ¿Y por qué? Porque a mí, si es que soy el que no lo estoy usando, me importa un cuesco lo que pasa con los demás. ¿Y qué significa eso? Que no están bien definidos los derechos de propiedad. Muchas veces el ser humano olvida que sus libertades y su democracia llega hasta que comienza a afectar la libertad o la democracia de los otros. Pero eso se olvidan. Y en general hay algún tipo de gente que es la que más se le olvida, no a otra. Hay unos que son más respetuosos. Pero bueno, ocurre en el mundo real. Bueno, y con esto terminamos la clase hoy día. Lean estos tres ejemplos. A ver, un teléfono público. ¿Es un bien público? Existen cada vez menos, ¿eh? No sé si ustedes alcanzaron a conocerlo. Los teléfonos públicos eran unas casetitas, chiquititas donde había un teléfono. Pero ¿qué es lo que ocurre? Para poder usar ese teléfono, usted tenía que colocar unas monedas, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Por lo tanto, desde esa concepción, significa que no es un bien público. ¿Por qué? Porque hay una exclusión, la gente que anda sin las monedas, no, o los mismos las máquinas expendedoras, estas de determinados artículos. También usted puede decir, bueno, están ahí, sí, claro, pero usted le tiene que poner el billete para sacar el paquete de chocolatito o el paquete de galletitas. Por lo tanto, no es un bien público, es un bien privado. Adicionalmente, en el caso del teléfono, cuando yo estoy ocupándolo, y si está ocurriendo algo que mucha gente quiere ocuparlo, se va a congestionar. Y por lo tanto estoy tornando rival el uso de dicho aparato, el uso de dicho teléfono para los demás. Por lo tanto, sería un bien económico. Las autopistas concesionadas, en las que hay que tener el TAC o pagar el TAC diario, tampoco es un bien público, pues hay un cierto cobro por ella. ¿Y eso qué significa? Que es excluyente. Si la autopista fuese gratis y no hubiese congestión, y no hubiese congestión, y no hubiese congestión, ahí sí sería un bien público. Si hay congestión, significa que se tornó rival. Si tuve que pagar el TAC diario o pagar el TAC a fin de mes, significa que es un bien excluyente, por lo tanto tampoco podría ser bien público. Finalmente, seguridad pública, carabineros, bomberos, las Fuerzas Armadas, etcétera, el alumbrado público en las calles, sí son bienes públicos. ¿Por qué? No pagamos directamente por ello. Si los percibimos como, entre comillas, gratis, no lo son en términos de la economía como un todo, y tampoco son excluyentes ni rivales. Cuando yo a las 10 de la noche salgo a la calle, ocupo el alumbrado público, y eso no obsta para que otra gente que también sale a la calle, a la misma calle en la cual yo estoy, pueda ocupar el mismo bien o servicio, con la misma calidad. Por lo tanto, mi decisión de salir a la calle no afectó al otro. Eso significa que desde la óptica de que ninguno de los dos pudimos ser excluidos de salir a la calle a ocupar ese bien, significa que es no excluyente. Y cuando mi decisión de consumo no afecta al otro, porque vamos a recibir la misma cantidad de lúmenes o qué sé yo, la forma en la cual midamos el efecto lumínico, nos va a servir y nos va a llegar exactamente igual a ambos. Por lo tanto, no es ni rival ni excluyente. Característica de un bien público. ¿Hay dudas, jóvenes señoritas? Por mi parte no tengo dudas, profe. Bien, niños, hasta aquí llegamos por hoy día con la clase. El día miércoles vamos a resolver un ejemplo de externalidad negativa y un ejemplo de bienes públicos. Y la clase del lunes la voy a dejar para aclarar dudas respecto de la prueba del martes. ¿Estamos? Está bien, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. A ustedes ya van quedando 10. Hay algún otro que ya se retiró.
Bien.